Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Et dont la déclinaison en espagnol est présentée par Sony Zazie. Buenos días y bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Historia en Serie en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Quien presenta soy yo, Sony Zazie, y hoy os llevo a Colombia, porque fijaos, crearon una serie adaptando a un premio Nobel de literatura, y no cualquiera, el propio Gabo. Y huelga decir que no podíamos para nada prescindir de comentar semejante desafío. Pero ojo, de realismo mágico no creo que hablen mucho nuestras dos invitadas, Liliana Riabov y Paola Robaya. Bienvenidas y muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Sony, por la invitación. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes. Ante todo, os voy a presentar. Liliana, eres doctora en literatura latinoamericana en la Universidad Paris-Nanterre. Formas parte del CRIA, Centre de Recherches Ibériques et Iberoaméricaines, de esta mismísima universidad parisina. Trabajas actualmente como profesora agrégée de español en un colegio y también impartes clases en la Universidad Savoie-Mont-Blanc. Tu doctorado consistió en un análisis de la obra completa del escritor colombiano Gabriel García Márquez bajo el prisma de las crónicas de Indias y también te interesaste por la recepción de sus libros, especialmente en Colombia. Paola, tú eres psicóloga social y estudiante de doctorado en sociología de la UHSS en París y desde tu pregrado has estado trabajando en el tema de la violencia en Colombia desde una perspectiva sociohistórica y más precisamente tu investigación se centra en el análisis de la exportación del saber hacer en seguridad del gobierno colombiano en el marco de la cooperación con Estados Unidos a partir de los años 2000. Bueno, la serie de la que vamos a hablar se titula Noticia de un secuestro, también es el título de un libro de García Márquez y como dice la advertencia que aparece primero en la pantalla, cuenta una historia inspirada en ciertos hechos reales, cuenta una noticia que en su momento sacudió a Colombia. Entonces, para empezar, tal vez Liliana podrías explicarnos un poco de qué va este ambicioso proyecto que mezcla ficción y realidad, literatura e historia. Bueno, primero que nada, Noticia de un secuestro es una miniserie de 6 episodios que se basa en el libro homónimo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, un libro que fue publicado en 1996 y que cuenta una serie de secuestros que tuvieron lugar en Colombia en la década de los 90 a manos de una organización criminal conocida como los Extraditables y cuya cabeza era Pablo Escobar. Bueno, la serie que se basa en el libro se estrenó en la plataforma de Amazon Prime Video en agosto de 2022. Fue supervisada y producida, entre otros, por Rodrigo García, quien es guionista, director e hijo del propio Gabriel García Márquez. La dirección estuvo a cargo del cineasta chileno Andrés Wood, quien hizo también la película Machuca, y contó con la colaboración del también chileno Julio Jorquera. En el reparto encontramos a caras muy conocidas de la televisión colombiana. Está, por ejemplo, Juan Pablo Rada, quien interpreta a Alberto Villamizar, Cristina Umaña, quien interpreta el papel de Maruja Pachón, Majida Isa, como Diana Turbay, y otros nombres como Carmen Gómez, Juliet Restrepo y Constanza Duque, que son muy conocidos y han tenido una larga trayectoria en la televisión colombiana y latinoamericana. Para resumir en pocas líneas, la serie comienza igual que el libro, con un episodio de violencia y que termina con el secuestro de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar. ¿Quién era Maruja Pachón? Maruja Pachón era una funcionaria del Estado, directora del Fondo de Fomento Cinematográfico y una mujer muy conectada con la política del país porque ella fue cuñada del líder liberal Luis Carlos Galán, quien fue asesinado un año antes, y también era esposa de un congresista, Alberto Villamizar, quien en esos momentos era un defensor de la ley que permitiría extraditar a los narcotraficantes para que fueran juzgados en Estados Unidos. Y pues la segunda secuestrada que estaba con Maruja Pachón era Beatriz Villamizar, quien es hermana de Alberto Villamizar y por lo tanto cuñada de Maruja Pachón. A ver, a partir de ese momento entonces la serie
hace un hincapié o una especie de contrapunto entre la situación de los rehenes, que no son solamente estas dos mujeres, no, hay que recordarlo, hay también otros periodistas y también una hermana de un exsecretario de la presidencia, perdón, y entonces se nos muestra la reacción de sus familiares y los esfuerzos que estos llevan a cabo para liberar a todos los secuestrados. Y también en la serie, por ejemplo, se nos dan muchos flashbacks para completar la historia de amor de los dos protagonistas, Maruja Pachón y Villamizar. Muchas gracias, Liliana. Queda claro que es una serie que no se puede entender sin tomar en cuenta el contexto, en el contexto de violencia que vivían los colombianos en aquellos años. Y este propósito de documentar esta realidad tiene que ver directamente con el proyecto de García Márquez, que escribió este libro, cito, para que no quedara en el olvido este drama bestial que, por desgracia, es solo un episodio del holocausto bíblico en que Colombia se consume desde hace más de 20 años. ¿En qué medida se puede efectivamente decir, Paola, que lo que cuenta la serie es solo un episodio del holocausto que fue el conflicto armado interno en Colombia? Bueno, pues es solo un pedazo de toda la historia que se centra en los años 90, porque Colombia tiene una particularidad para el estudio de la sociología de la violencia y es que existen diferentes actores armados. En Colombia están las guerrillas, como el M-19 que se centra en esta época, están las FARC y el ELN que tuvieron sus inicios en los años 60. También están los paramilitares y las autodefensas. Están los narcotraficantes, que los más reconocidos es el cartel de Medellín con Pablo Escobar, que es reconocido a nivel mundial. Pero también está el cartel de Cali. Ahí tenemos también crimen organizado y unas fuerzas armadas con unas particularidades muy específicas de América Latina y de Colombia. Entonces, toda nuestra historia en Colombia ha estado enmarcada por diferentes actores que también han estado todos en el mismo momento, como es en el caso de la serie. A mí me pareció muy interesante que la serie empieza con el discurso de Alberto Villamizar y diciendo que en la época de los 90 Colombia era considerado uno de los países más violentos del mundo. Y si uno va a las cifras de ese momento, entre los 80 y el 93, y uno mira los indicadores de violencia que son los asesinatos, uno ve que 230.000 personas fueron asesinados en este tiempo, y para relativizar un poco, la tasa de homicidio aumentó de 36 a 76 homicidios por cada 100.000 habitantes. Otro de los indicadores que también se ve mucho en la serie es el secuestro, y se ve que desde el 85 al 98 el número de secuestrados se multiplicó por 9 por dos razones. Uno, como se ve en la serie, como una herramienta política para hacer presiones donde se secuestraban personas importantes, pero también, que es otra forma de secuestro que no se ve en la serie, es como las guerrillas también lo usaban como extorsión para generar ingresos económicos. Colombia en el 89 fue considerado como el país más violento del mundo porque ocurrieron 259 atentados en todo el país, con 218 civiles muertos, donde se presentaron muchos atentados con carros bomba, que también en la serie podemos ver cómo se ocurría y el miedo de salir de las personas de Bogotá. Hubieron atentados en periódicos como El Despertador, que también está la referencia en la serie. Hay atentados en el DAS, hay una bomba en un avión donde dejaron 100 personas muertas. Entonces hay una cadena de violencia dada en ese momento por todos estos grupos que mencioné, pero principalmente por Pablo Escobar, en donde él declara la guerra al Estado, pero el Estado también declara una guerra contra las drogas, en donde inicia principalmente por parte del gobierno de Colombia con la aprobación de la ley de extradición por parte del presidente Belisario Betancur, que se dio en el año 84. Desde ese momento empieza la ola de violencia, y lo que Pablo Escobar busca es hacer un poco de presión por medio del grupo de los extraditables, generando atentados y secuestros para erradicar esta ley.
Sí, muchas gracias, Paola. La serie muestra efectivamente que se trata de un contexto de violencia generalizada y bastante fuera de control, pero también sugiere que la religión católica podría ser como el único punto común que podría seguir uniendo a un país tan dividido, de ahí que el padre García Herreros tenga tanto protagonismo. ¿Qué te parece, Paola, esta manera de retratar a la sociedad colombiana? Pues a mí me pareció muy interesante todas las referencias católicas que hay, no solamente la participación católica en la mediación entre los narcotraficantes contra el Estado y cómo por medio de un cura tan reconocido que hay una emisión, es que todo parte de la simbología que hay también y que se utiliza en la serie, la simbología católica, porque todos los días hay una emisión antes del noticiero de las 7 de la noche, que recordemos que en esta época no había internet en el canal público. Todos veíamos hablar a un cura por el canal público, decir unas palabras y terminar con referencias católicas. Entonces, la Iglesia Católica está insertada dentro de nuestra cultura y dentro también del Estado. Aunque Colombia se dice que es un país laico, no es del todo cierto porque siempre la Iglesia Católica tenía una participación política, de ahí que en los años 20 existiera una gran guerra entre conservadores y liberales, donde los conservadores representaban todos los valores católicos y los liberales querían más un Estado más laico, y desde ahí la construcción propia del Estado y la visión propia del Estado siempre ha estado ligada con la Iglesia. Entonces nosotros en Colombia no nos hemos podido desligar de una participación de la Iglesia. Entonces también vemos simbologías en la serie con respecto a los secuestradores que tenían al divino niño tatuado, donde vemos también cantar a las personas villancicos y que unían a las personas a cantar los villancicos, que es en diciembre, donde es un momento muy importante para todos los colombianos que se reúnen en familia y oran por la venida del niño Jesús. Es la forma de celebrar Navidad. Entonces, este punto en común no solamente lo tienen como lo representan en la serie muy bien, diciendo que es el único lenguaje que tienen en común todos los actores, sin importar quién sea, si es el Estado, si es el policía o si es el narcotraficante o si es el sicario de Medellín, todos están alrededor y lo que hay, el punto común, es la Iglesia Católica, porque siempre ha estado presente en la historia colombiana y porque la Iglesia y la representación de la Iglesia Católica ha creado, sí, la noción propia del Estado colombiano. Gracias. Ahora que hemos comentado y aclarado los aspectos históricos más destacables, quisiera que nos centráramos en los aspectos más formales, estéticos, digamos. Lo hemos dicho, es una serie inspirada en un texto de García Márquez, un texto bastante singular, no sé si calificarlo de novela. Tú, Liliana, dirías que el resultado, que la serie, corresponde al proyecto del escritor colombiano. Bueno, para empezar, Noticia de un secuestro como texto dentro de la obra de García Márquez es algo particular porque es un texto que se califica, o la crítica lo ha calificado como periodismo literario porque se basa sobre hechos reales, aparecen personajes reales, entonces es dentro del género periodismo literario, un género híbrido que se mezcla ficción y realidad, y que también García Márquez pues practicaba desde el inicio de su carrera como periodista, porque recordemos que García Márquez antes de ser escritor era periodista. Entonces la serie con respecto a este texto, digamos que no sigue al pie de la letra la novela en cuanto a al contexto político, porque digamos que queda en un segundo plano ese contexto político que se reduce únicamente al tema de la extradición de los narcotraficantes y, por ejemplo, no se tienen en cuenta otras causas que provocaron el estallido de la violencia a manos de los narcotraficantes, como por ejemplo en el texto de García Márquez que sí se menciona la importancia del grupo guerrillero del M-19, que fueron ellos los que pidieron una nueva constitución, ¿no? Que se creara una nueva constitución, una reforma radical, lo cual fue la condición que pidieron ellos para poder desmovilizarse e integrar de nuevo la vida civil, ¿no? Y esa misma pues, reinserción y aceptación política pedían los narcotraficantes, ¿no? Es un diálogo que ellos también pedían y que se les negaba, el Estado les negaba al querer incluir en la Constitución del 91 esa
esa ley de extradición para los narcotraficantes. Entonces, digamos que esos temas tan complejos que García Márquez presenta de forma casi didáctica, ¿no? En la novela, no se tocan en la serie, todo se resume a la extradición o no de los narcotraficantes, y también se deja de lado, por ejemplo, un tema muy importante y que explica el secuestro de Francisco Santos, ¿no? El periodista, que incluso es sorprendente que en la serie no aparezca, porque en la novela el secuestro de Francisco Santos y el secuestro de Maruja Pachón son los dos más importantes, ¿no? Hay un da y viene entre los dos, entre esos dos personajes, y en la serie está completamente ausente, porque resulta que Francisco Santos era periodista y Pablo Escobar le pedía al padre de Francisco Santos de publicar un informe sobre las masacres, las torturas y desapariciones que la policía de Medellín llevaba a cabo en las comunas de esta ciudad. Entonces, la serie como que evita, ¿no?, de mostrar el secuestro de este personaje para precisamente no tener que ahondar un tema más dentro del entramado de temas tan complejos a nivel político que sí se mencionan y se explican de forma detallada en el libro de García Márquez. Y entonces, a cambio de esa falta de profundidad, digamos, en los temas políticos, que a veces se resumen al introducir cada episodio, por ejemplo, hay una frase introductoria cuando inicia cada episodio, que eso les explica un poco el contexto, pero es algo muy breve, ¿no? Entonces, también como que se trata de remediar mostrando imágenes de archivo, ¿no? En el último episodio, en el episodio 6, se muestran las imágenes de cómo termina cada personaje, con imágenes de archivo. También se muestra, por ejemplo, el entierro de Diana Turbay. Entonces, se trata de remediar un poco con eso, ¿no? Con imágenes de archivo. Pero entonces sí se centra en la serie, se centra más que nada en los lazos filiales y amorosos, ¿no? Que se mantienen, que se construyen o se destruyen durante el cautiverio de los personajes, como si fuera, y eso fue la impresión que yo sentí, ¿no? Cuando vi la serie, fue un efecto de telenovela, ¿no? En el que se da más importancia a lo amoroso y a lo filial y no al contexto político. Entonces, digamos que la serie no corre muchos riesgos en cuanto a las temáticas políticas, pero sí toma una gran libertad, ¿no? Para alimentar esas historias de amor. Por ejemplo, se nos habla de Villamizar, que quien se entera que pues que su mujer Maruja, que se quería separar de él, y entonces es una encrucijada de tener que liberarla a ella, pero al mismo tiempo él se da cuenta que ella ya que no quería estar con él. Bueno, en fin, cosas que se asemejan mucho a las telenovelas, pero algo que me pareció muy curioso a mí dentro de la serie y que no aparece en el libro de García Márquez es el personaje de Damaris, que adquiere una cierta importancia, ¿no?, en la serie, y que es completamente, no alcanza a tener una profundidad tan importante en el libro de García Márquez, porque, por ejemplo, Damaris, el personaje de Damaris, que recordémoslo, es una de las que cuida, ¿no? Las cuidadoras de las cautivas, de las secuestradas, ¿no? Ella está ahí para prepararles cada día un plato de lentejas, ¿no? Como se dice en el libro de García Márquez, y eso es otra cuestión que falta también en la serie, es los toques de humor, ¿no?, que sí aparecen en el libro, y que en la serie la atmósfera es muy pesada y es mucho más grave, ¿no? Entonces, este personaje de Damaris en la serie se nos muestra con una gran profundidad porque atraviesa contradicciones, ¿no? El hecho de seguir colaborándole a los secuestradores, pero al mismo tiempo ella quiere escaparse de esa atmósfera peligrosa para proteger a su hijo. Y entonces es un personaje que incluso adquiere la misma importancia, ¿no?, que los personajes principales, como son los personajes poderosos, como son Maruja y Villamizar, que son los personajes sobre los cuales se centra la historia. Porque en el libro, por ejemplo, de García Márquez, esa Damaris es un personaje casi caricaturesco, ¿no? Muy escandalosa, que se pelea con el esposo y que arma escándalos. En cambio, en la serie no. En la serie es un personaje mucho más serio, que reflexiona y que adquiere una importancia como la tienen los personajes poderosos y tienen una importancia política. ¿Y por qué yo digo porque es, digamos, algo que llama la atención, el hecho de que un personaje de una clase social desfavorecida, llegue a ese estatus de igualdad en cuanto a protagonismo con respecto a los personajes poderosos? Porque resulta que Noticia de un secuestro es un libro que se le encargó a García Márquez. Es decir, que a él no se le vino la idea así nomás. Fueron Maruja Pachón y Alberto Villamizar quienes le pidieron en 1993, le pidieron a García Márquez que escribiera un libro sobre las vivencias de ella, ¿no?, en cautiverio. Entonces es un libro por encargo, y entonces eso ya nos dice de entrada cuál va a ser el punto de vista que se va a adoptar, ¿no?, en el texto, porque
lo que importa es mostrar el sufrimiento de esos personajes que forman parte de una clase política dominante, ¿no?, en el país, y de una clase social también dueña de los principales medios de comunicación en Colombia, ¿no? Entonces, digamos que la serie se destaca de la novela, o sale digamos que trata como de remediar eso que en la novela no se ve, y es que los personajes de las clases sociales menos favorecidas pues alcancen un protagonismo dentro de esta serie que se concentra en el drama, ¿no?, de los ricos y poderosos. Porque, por ejemplo, en la novela es algo incómodo, ¿no? Por ejemplo, leer el hecho de que había un programa de televisión, ¿no?, Colombia los reclama, y en el que se veían detalles banales, ¿no? Ahí desfilaban la mamá, el papá, los primos, los tíos, los hijos de los secuestrados, y eran canales de televisión pública. Entonces se mostraba ese drama como si los únicos que sufrieran pues fueran los que estuvieran secuestrados, esa clase social poderosa, ¿no? Y esa clase política poderosa y económicamente también favorecida. Entonces, y se dejaba de lado entonces todos los actos que cometían los paramilitares, ¿no?, mientras tanto en las comunas de Medellín. Entonces, digamos que eso se siente mucho en el libro de García Márquez, ¿no? Ese punto de vista, digamos, más centrado en el drama la clase política, los poderosos, y que en la serie pues se trata ya de equilibrar y de lograr más un protagonismo de los personajes de un sector social menos favorecido. Sí, esto es algo bastante notable, ¿no? Esta manera de compensar o de tratar de corregir este sesgo que tiene García Márquez al enfocarse en ciertas víctimas, las más acomodadas, las más privilegiadas. Tal vez, Liliana, podrías darnos un ejemplo de esto en la serie. Sí, claro. Bueno, entonces, por ejemplo, el autor muestra su empatía, García Márquez, ¿no?, en el libro, muestra su empatía por sus colegas periodistas secuestrados, y pues deja invisible el dolor de los que no pertenecen a esta familia, ¿no?, la gran familia de periodistas en Colombia. Entonces, en la serie pues se trata de remediar eso con, por ejemplo, el personaje de Damaris, como ya he explicado, y también el personaje del monje, ¿no?, uno de los sicarios, que también adquiere protagonismo dentro de la serie, pero también y sobre todo algo que llama la atención es el personaje del chofer, ¿no?, quien es el que va manejando el carro, que es atacado por los terroristas cuando secuestran a Maruja y a Beatriz. Entonces, bueno, la novela nos cuenta que este chofer pues lo asesinan y todo queda ahí. O sea, la historia del chofer, el primer asesinato, ¿no?, de toda esta serie de secuestros, pues es el chofer. Y en el libro de García Márquez no se dice más. En cambio, en la serie se le da una continuidad a este drama, porque hay un peluche, ¿no?, que aparece manchado de sangre, y era el peluche precisamente que este chofer llevaba al hijo que estaba de cumpleaños. Entonces hay una dramatización, ¿no?, de este hecho, y entonces ese personaje que es invisible en la novela de García Márquez, pues ya aquí adquiere más notoriedad en la serie, porque el hijo de Maruja pues va a visitar a la viuda y ve al niño, al hijo de este chofer. Entonces es es un ejemplo preciso, ¿no?, de ese proceso para remediar, ¿no?, ese desequilibrio social que se encuentra en el libro de García Márquez. Y algo también que llama la atención en la serie es la utilización de los primeros planos, ¿no? Una cámara muy cercana a los rostros, sobre todo a los que están en cautiverio, ¿no? Entonces, para tratar de entrar en la intimidad de esos personajes que son también originarios de esta clase social desfavorecida. Por ejemplo, el monje, cuando él le miente a su jefe, al Pacho, ¿no? Y Damaris, cuando su esposo le pega, entonces se muestran también la violencia que aparece en el rostro de Damaris, o el rostro de Maruja, ¿no? Hay un primer plano grande cuando ella ve el reflejo de su cara en el agua para mostrar el deterioro físico, ¿no?, que está causando el secuestro en ella. Entonces hay una especie entonces se profundiza mucho, ¿no?, en el drama de los personajes, poco importa de qué el origen, ¿no? Poco importa el origen al que provengan en la serie. Sí, cabe subrayar que sí que es una serie que se destaca por su forma de enfocarse en las víctimas, pero también aparece el victimario, y aquí dista mucho, creo, el tratamiento de la serie de la novela. Y quisiera que comentaras un poco ahora, pues, cómo representa García Márquez a Pablo Escobar, de una forma bastante problemática, y cómo la serie apuesta por evitar la propuesta que hacía García Márquez. Sí, bueno,
Hay que recordar, ¿no?, que García Márquez siempre ha manifestado una fascinación por los personajes poderosos y controvertidos, ¿no? Porque es el caso del personaje del dictador, ¿no?, que es un personaje bastante controvertido en América Latina y al que el escritor colombiano pues le dedicó una novela entera, ¿no?, El otoño del patriarca. Y bueno, con respecto a Pablo Escobar, la periodista Rosa Mora, ¿no?, del periódico del País en España, también se planteó el tema, ¿no?, le planteó el tema a García Márquez en 1996 y le preguntó a García Márquez si en Noticia de un secuestro no quedaba quizás la idea de que llegó a sentir cierta admiración por Escobar. Y entonces García Márquez trató de salirse un poco por la tangente y pues dijo que lo que quería dejar en claro era su amistad y su admiración por Gaviria, eso sí. Pero entonces él no pudo evitar decir que, por ejemplo, Escobar, él dice que puso él solo en jaque a toda la policía de Estados Unidos y los burló a todos, ¿no? Se burló de todos. Eso es algo que García Márquez pues dijo, ¿no? Como si se tratara de un acto admirable, ¿no? El hecho de que haya burlado a todos, incluso a la policía de Estados Unidos. Y eso por eso también le llama la atención, ¿no?, a García Márquez. Y pues algunas críticas le llovieron, ¿no?, a la novela a partir de esa postura en la que el autor muestra cómo Escobar pues logra salirse con la suya, ¿no? Y en la novela se toma poca distancia, ¿no?, con respecto al desastre que fue la creación de la catedral, que fue la cárcel que se concibió exclusivamente para él, por el Estado, con el fin de rescatar pues a los secuestrados, ¿no? Y que tuvo unas consecuencias nefastas, ¿no?, esta creación de la cárcel de la catedral, que tendría pues trae como consecuencia pues una pérdida de credibilidad, ¿no?, del gobierno con respecto a la seriedad en términos de negociación. Y eso pues se menciona de forma muy breve o al final de la novela, ¿no? Y algo que también choca un poco o que pues, provocó críticas, ¿no?, de la novela es el hecho de que Villamizar pues haya entablado un diálogo bastante amistoso con Escobar, quien le manifestó incluso su admiración, ¿no? En la novela nos cuentan eso, ¿no?, porque era un hombre bastante valiente. Entonces el mismo Escobar le hace cumplidos al principal protagonista de la novela, ¿no? Entonces aparece como un personaje bastante admirativo de Villamizar y entonces un poco cercanos, ¿no? Pues en la serie se adopta otro punto de vista, ¿no? Escobar no aparece en ningún momento y solo se escucha su voz y su rostro pues lo vemos únicamente al final con imágenes de archivo. Y pues digamos que desde esta perspectiva la serie trata de no seguir esa misma línea de las narcoseries en las que se manifiesta una especie de morbo por el personaje del narcotraficante sanguinario, ¿no? Y tampoco pues lo vemos dándole muestras de afecto a Villamizar, como sí se puede leer en la novela. Y pues no se encuentran nunca, ¿no? El personaje pues no se ve en la serie que se encuentren, ¿no?, Escobar y Villamizar. Incluso en la novela, Escobar le promete, ¿no?, en la novela de García Márquez, Escobar le promete a Villamizar que nada malo le pasará a él ni a su familia, que puede estar tranquilo, algo que no sucede en la serie, ¿no? Y que la serie prefiere no entrar, ¿no?, en ese proceso de humanización de Escobar que tal vez sí ofrece la novela. Y pues Escobar pues se presenta a través de sus secuaces, de sus sicarios, él está omnipresente a través de todos esos personajes, toda esa violencia que rodea a las víctimas, a los secuestrados y también a los secuestradores, ¿no? Entonces, digamos que en la serie de manera indirecta, pues se desvaloriza o incluso se diaboliza, ¿no?, a Escobar sin necesidad de presentarlo directamente. Entonces, en este sentido, la serie toma un rumbo contrario, ¿no?, al de la novela. Esto también aparece con lo del anillo devuelto. En la novela, el anillo de Marucha Pachón, que se lo quitaron, los Ajá. secuestradores lo devuelven, ¿no?, al final, como diciendo que son gente honrosa. En la serie esto lo mantienen, ¿no? Sí, 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 exacto. En la serie lo mantienen y bueno, porque para también abrir y cerrar, ¿no? La serie se abre y se cierra con los mismos personajes y como que, o sea, y la frase, ¿no?, que esto es como para escribir un libro. Sí. Entonces ya ahí sabemos de una vez que Maruja Pachón de ahí viene la idea, ¿no?, del libro, de estos personajes y que la novela pues es producto, ¿no?, de esta hazaña sí, este drama que vivieron ellos. Entonces sí, ellos se termina con esta misma idea que la de la novela. Sí, de hecho la última palabra del libro es libro, o sea que ya cuando podría aparecer García Márquez, acaba el libro y no aparece y en la serie tampoco. Otro aspecto directamente político mencionado en la serie es el tema de la vulneración de los derechos humanos por parte de la policía o del ejército. Aparece especialmente con la ejecución extrajudicial de un joven, también con la muerte de una de las secuestradas, que es Diana Turbay, no sabemos muy bien quién la mata. Y esto, pues creo que hay que comentarlo porque es un asunto todavía pendiente en Colombia hoy en día y por eso no me parece baladí la manera en que está tratado en la serie. No sé si estás de acuerdo con esto, Paola.
Bueno, pues Colombia, tristemente, tenemos una vulneración y la serie lo destaca muy bien, una vulneración muy grande hacia los derechos humanos por parte de la policía slash ejército. ¿Por qué digo slash ejército? Porque no es muy claro tampoco en la serie cuál es el actor que está hablando. Al principio hablan de que es la policía con el coronel, pero también en un momento aparecen en el rescate son los militares y esta confusión no solamente se da en la serie, sino en la vida real en Colombia. No hay una clara distinción en el rol de hasta qué punto llega la policía y hasta qué punto llega el ejército. ¿Por qué? Porque nuestra policía está muy militarizada y nuestro ejército está muy relacionado en aspectos de orden civil y de orden interno. Generalmente el ejército sirve para proteger al Estado de amenazas exteriores. Por ejemplo, el ejército convencional se va a la guerra contra otro Estado. En toda América Latina hay pocas guerras entre estados, sino hay guerras internas como la que nosotros tenemos contra el guerra contra los narcotráficos, guerras anti las guerrillas. Entonces, todas estas guerras internas hacen que no haya una distinción muy clara entre cuáles son las funciones del Estado y cuáles son las funciones del ejército, y le ha dado mucho más poder a ambos actores. Y también ha dado a intervenciones no correctas con respecto a la población civil. Entonces, lo que muestran en la serie es realmente cierto. Ahorita con el acuerdo de paz que se firmó y con los diálogos que se realizaron, se demostró todas las vulneraciones de derechos de todos los actores armados. Y eso no deja de lado al ejército colombiano, en donde se habla de falsos positivos, que aunque hubo un auge mucho después de lo ocurrido con Pablo Escobar, sino con la presidencia de Álvaro Uribe, se demostró que los falsos positivos iniciaron mucho antes. ¿Qué son los falsos positivos? Es pasar por un hecho que no ocurrió. Por ejemplo, plantear evidencia, asesinar a personas civiles y pasarlos por guerrilleros o pasarlos por militares o pasarlos por algo que no corresponde. Y también por el momento en que se encontró de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar daba dinero y recompensas por matar policías. Entonces, en esta época hubo una cantidad de asesinatos a policías y los policías lo que hicieron también fue defenderse a sí mismos, pues para no ser asesinados, y empezó una guerra sin decir que era una guerra entre los sicariatos y la policía, en donde no había ningún control, como una guerra sucia entre ambos bandos, donde ninguno de los dos respetaba. Habían muchos asesinatos también de los sicariatos, por eso las tasas tan altas que yo mencionaba y los homicidios tan altos que yo mencionaba al principio, porque la policía y el ejército también mataban, o sea, disparaban y después preguntaban quién era. Es lo que quiero decir. O acudían a la violencia para ir detrás de estos sicariatos. Además, hay otro factor que también se utiliza, otro factor que son los paramilitares, que tanto el narcotráfico como el Estado utilizaron los paramilitares para atacar y ir en contra, o sea, no ir con la ley. Entonces, por ejemplo, Pablo Escobar al final se ha demostrado que utilizaron a grupos paramilitares para poder atraparlo al final en 1993, darle captura y casi que pues la muerte, no se dio la captura, sino la muerte. Y los que ayudaron fueron paramilitares entrenados también personas, no digo directamente por Estados Unidos, pero personas que en algún momento fueron entrenados por Estados Unidos y que prestaron el servicio a narcotraficantes para entrenar a este tipo de sicariatos. Y el sicariato también lo muestran muy bien en la serie, que tiene una particularidad y es que utilizan a gente joven, utilizan a casi que adolescentes. La persona que se encarga de cuidar a Diana Turbay en la serie, ella le pregunta cuántos años tiene, él responde 18. Y esto también fue un fenómeno que se dio principalmente en Medellín y en las comunas, donde utilizaban personas de bajos recursos. Pablo Escobar utilizaba personas de bajos recursos
para vincularlos, meterlos en sicariato, y eran las personas que también pagaba para matar a los policías, los que también los tenía para los secuestros o para las diferentes operaciones ilegales que esto ocurrió. Y esto también, digamos que este sicariato y esta cultura que también se genera, tiene que ver también con la aprobación que tuvo también social para Pablo Escobar, y también de allí el morbo y el interés por todo lo que ocurre alrededor de Pablo Escobar, porque Pablo Escobar no solamente fue una persona y una figura eh, alrededor del narcotráfico, sino que fue un referente para muchos jóvenes y para cierto tipo de personas de cierto nivel socioeconómico y estrato socioeconómico. Y complementando también un poco lo que decía Liliana, también entender la disputa que había con Pablo Escobar y el Estado, es la frase célebre que tiene Pablo Escobar de plata o plomo. Eso va a muchas cosas también de fondo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y en qué traduce cuando uno analiza esa frase célebre que él utiliza? Es o te pago para que hagas lo que yo quiero hacer, o te doy plomo, o sea, hay balas, hay asesinatos, hay secuestros para conseguir lo que yo quiero. Entonces, eso es la corrupción que también se presenta al final cuando Villamizar le dice al coronel, es que yo sé que usted está bajo cuerda con los del cartel de Cali, porque el cartel de Cali, por el contrario, lo que él no estaba de acuerdo con dar plomo, con la violencia, sino con pagar para conseguir con lo que se quiere. Entonces también la violencia y la vulneración de los derechos también se da en cuanto a que muchas veces el narcotráfico pagó a policías para conseguir lo que ellos querían, y policías de todos los rangos. Y muchas veces también los policías, como no les dejaban mucha opción, es te doy plata para que hagas lo que yo quiero, o al final te mato si no haces lo que yo quiero. Entonces también por eso se generaban muchas violaciones de los derechos en todas las clases sociales, pero los más afectados siempre eran los de escasos recursos. Creo que para terminar hay que devolverle la palabra y darle la palabra a García Márquez cuando agradece a los testigos a los que pudo entrevistar para escribir su libro. Dice que a todos ellos lo dedico, con ellos, a todos los colombianos inocentes y culpables, con la esperanza de que nunca más nos suceda este libro. No sé en qué medida la serie también participa en crear una memoria para que no se repitan estos sucesos, pero ojalá sea así. No sé si queréis añadir algo antes de concluir, antes de terminar. Pues decir que en una de las recepciones, ¿no?, que se puede leer en las redes sociales de los espectadores, es precisamente eso, ¿no?, que la serie, pues así no sea fiel al 100%, ¿no?, pero igual se basa en los mismos hechos. Los espectadores sí estuvieron de acuerdo en que se trata de una época muy violenta y muy dolorosa en la historia de Colombia, y pues la serie lo que hace es recordar, ¿no?, ese periodo que es difícil para todos los colombianos, es difícil de comprender, y de comprender por muchas razones, ¿no? Por lo violento de estos actos y por los diferentes actores que intervinieron. Entonces, digamos que la serie en ese sentido cumple su contrato, y es recordar, ¿no?, ese periodo doloroso y violento que vivimos los colombianos en las décadas de los 80s y 90s. Pues fue un placer escucharlas. Ya se está acabando este programa. Muchas gracias, Liliana y Paola, por todas estas valiosas aclaraciones. Muchas gracias a ti de nuevo, Sony, por la invitación. Muchas gracias. Tal vez podamos volver a escucharlas porque nos dicen que Netflix está preparando la adaptación. Sí, ya sabes lo que voy a decir. Sí, De exacto. sí, de 100 años de soledad. A ver cómo se puede adaptar 100 años de soledad en Ujú. una serie. Esto lo queremos ver, así que ojalá se estrene pronto, que no aguantamos. Todas las referencias del programa ya están disponibles en línea en la página internet de Histoire en Série, con toda una bibliografía por si queréis profundizar.
Si pese a todo os habéis quedado con unas dudas, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos unas preguntas o solo compartir un comentario, que siempre es un gusto leeros. Saludos y hasta muy pronto. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful planet populated by a strange